la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. Es mucho más que los múltiplos de 7. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos y todas. Muchas preguntas nos convocan hoy. ¿Qué relación hay entre juego y aprendizaje, juego y conocimiento, juego y trabajo? Nos preguntamos también si los docentes se juegan, cuándo se juegan, cómo se juegan. Y en esta época, ¿el juego está valorizado o desestimado? Un inocente juego, canta Marilina Ross y enseguida comenzamos. Hubo una vez una niña en la esquina de mi infancia que le gustaba jugar a que formaba una banda. Dale que yo soy el piano y yo soy la batería, y en libertad la música crecía. Pero lamentablemente nos oyeron los que saben y quisieron nuestro juego encasillar. Repartieron instrumentos, nos pusieron un maestro y nos enseñaron a jugar, Antón Pirulero, y que cada cual atienda su juego, y el que no, una prenda tendrá. Bueno, aquí estamos con nuestros invitados, Gabriel Pranich, Mónica Cac. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Escuchábamos el tema y decía por ahí la canción de Marilina, Dale que es el comienzo de muchos juegos, ¿no, Gabriel? Sí, totalmente. Primero, gracias por la invitación, Mirta. Y Dale a qué era, es un juego que realmente jugamos mucho en las escuelas, y entonces nos encontramos con distintas niñeces en condiciones incluso de vulnerabilidad, y cómo ese Dale a qué era nos permite pensar, crear otra experiencia posible. Ser otros, sí, ¿no? Exactamente, sí, por supuesto. Porque dale que yo era y vos eras. Es como una fórmula mágica. Así es, ¿no? Así es. Pero también la canción de Marilina decía, bueno, críticamente, ¿no? Y nos enseñaron a jugar. A ver, ¿se enseña a jugar? Gran pregunta, Sí, ¿eh? La verdad que sí. Gran pregunta. Sí. Bueno, sí, a jugar, es decir, a jugar aprendemos jugando. Entonces hay ahí una responsabilidad de los docentes en poder jugar con esos niños, incluso con los padres, en la comunidad educativa, especialmente en la educación primaria, porque ese es también un problema, una dificultad con la que nos encontramos actualmente, en que muchos niños o niñas no pueden jugar o les cuesta. Entonces ahí aparece el juego desde la inclusión, ¿no es cierto? ¿Cómo jugamos la inclusión a partir de jugarnos en las escuelas? ¿Y vos crees que se enseña a jugar? A ver, pero también tendremos que revisar qué quiere decir enseñar. Si enseñar es dar señas de por dónde pasa esta cuestión, esta práctica del jugar, y alguien, como en todas las cosas y en todos los órdenes de la vida, alguien tiene que estar dando señas de por dónde pasa eso que llaman jugar. Si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer otro, porque en la escena ese lugar está.
Digo esto porque hay chicos que saben jugar muy bien en los videojuegos, pero no saben ficcionar. ¿Por qué? Porque ese lugar lo ocupó la máquina, la tecnología. Sí. Bueno, a ver, habría que decir entonces que a lo mejor más que enseñar, se habilita el juego y se mira esa escena, ¿no? Y ustedes decían intervención, bueno, muchas maneras de intervenir tiene un docente. Una de las cosas que a mí me gusta mucho siempre decir es, enseñamos ofreciéndonos nosotros jugadores, jugantes. Tenemos una función, así como existe la función maternante, existe la función jugante. Alguien me tiene que habilitar y me tiene que otorgar desde su propio modo de hacer para que yo pueda hacer. Claro. Así es. Ahora, todo es juego y a la vez no son los mismos juegos, ¿no? O sea, el juego llamado dramático simbólico es un juego, el juego reglado o juegos de mesa, o no necesariamente de mesa, pero reglado es otro. El juego que mencionabas de los videojuegos o las maquinitas es otro. Sí, creemos que ahí lo que se juega es la construcción de sentido. Claro, lo que pasa es que está como lo decimos ambos en nuestros trabajos, el juego, los juegos, el jugar, la capacidad lúdica, la dimensión lúdica, todos aspectos de lo que me gustó llamar alguna vez la constelación del juego. Así como todas las estrellas forman un sentido ubicándose, bueno, todos estos aspectos conforman el gran tema del juego. Pero si lo restringimos a distinto tipo de juegos, ya con ese plural ya estamos hablando de otra cosa que no distinta, asociada, pero no igual. Una cosa es el jugar del juego y otra cosa son los juegos. Claro, los juegos, los juguetes, la actitud de jugar. El jugador. Como el jugador, claro, el jugador no es un efecto del juego, no es una producción del juego, sino que es el jugador quien hace el juego. Desde ahí, hacer juego es lo que siempre buscamos. Y se hace a sí mismo jugando. Decíamos en la apertura, bueno, también hay que pensar cuál es el lugar del juego en la época actual. Una época, digamos, a ver, donde ser competitivo es algo valorizado en algunos sectores, producir todo el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa con el juego puntualmente en esta época? Sí, el juego en ese sentido, específicamente como veníamos diciendo, en el Dale a qué era, bueno, ahí hay una conjugación de los tiempos, porque el era, o sea, es en potencial, pero a su vez es en pasado. Y asimismo hay un presente en el que esos niños y niñas están jugando. Entonces, cómo de pronto desde la ficción trabajan otro futuro posible con restos del presente, ¿no es cierto? Cómo con esas situaciones del pasado, del presente, podemos ficcionar incluso conflictos que se presentan en la realidad. Y elaborarlos, como dirían los psicoanalistas. Y al mismo tiempo, todo ese trabajo subjetivo, que es inmenso. Yo te escuchaba en la introducción cuando vos planteabas también juego o trabajo, ¿no? Pero en realidad jugar es un trabajo, pero es un trabajo subjetivo, es un trabajo de construcción de uno mismo. Y como todo trabajo necesita un tiempo. Entonces lo que está haciendo esta época, en realidad, que ha descubierto los poderes que no quieren mucho desarrollo subjetivo, lo que han descubierto es que a menos tiempo y más capturado y más contaminado, menos desarrollo de la creatividad, de la libertad, de la construcción de pensamientos. Quizás por eso en esta época los juegos didácticos son más aceptados, más valorizados. Y porque venden más, y porque son parte del mercado. Y si tienen más botones, y es toda una lógica de la época, botones, luces, sonidos, ¿no? Cuando eso lo hacíamos nosotros antes. Claro. Nosotros poníamos el movimiento, nosotros y los que lo siguen haciendo, porque hay mucha gente que se ha dado cuenta de la importancia de jugar y genera esos espacios. Bueno, y a lo mejor se trata también de volver a algunos juegos tradicionales. El
gallito ciego se juega cuando con una bufanda le tapa los ojos del compañero. Se ha perdido mi gallito Toto. La hace girar según a los años que tiene. Se ha perdido mi gallito Toto. Pobrecito Toto, pobrecito Toto. Y no lo puedo encontrar. Cuando atrapa a alguien y no puede adivinar su nombre, tiene que seguir. Cuando recién atrapa a alguien y adivina su nombre, ese se convierte en el nuevo gallito ciego. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Bueno, eran chicos de la Escuela 23 de Villa Soldati y no se crean que explicar cómo se juega a un juego es una cosa fácil, es lo que se llama el discurso instructivo. Pero hablemos un poco del gallito ciego. ¿Qué oportunidades ofrece? Sí, por ejemplo, bueno, primero y principal es un juego de 1000 años, sinceramente es un juego que siempre se ha jugado durante todos los tiempos y bueno, este juego principalmente es de mi interés desde la construcción del reconocer, porque ahí hay otras formas de conocer. Cuando hablabas al principio de las relaciones entre juego y aprendizaje, ahí hay un reconocimiento que incluso es a través de otro sentido, que es el tacto, y no la visión. No, y aparte construye esa escena maravillosa donde tocarse y reconocerse. Sin mirar. Pero aparte no solo está permitido, es deseable. Los chicos se ponen para que lo toque, que esto no pasaría si no es en juego, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo maravilloso, esa escena que vimos donde el juego acontece. Sí, sí, y también ahí hay una relación que me interesa con respecto a la memoria y con lo que significa para nuestra sociedad la memoria, la construcción de la memoria. Y esta memoria, que no hay algo así como memoria colectiva y singular por un lado o individual, sino que es una memoria abarcativa donde hay un sujeto dentro de una sociedad que puede construir esa memoria desde marcos de referencias colectivos. O sea, no hay algo así como una memoria individual aislada. Y desde ese punto la memoria se construye con el reconocimiento, es decir, con reconocer era él, era ella. Y también con el peso que tiene ese concepto del reconocimiento para nuestra sociedad. Bueno, claro, es esa relación corporal cuidada que se da en el juego. Vamos a ver algo que dice Daniel Kalmels, ustedes saben, es psicomotricista, y lo vamos a leer enseguida, y esto tiene que ver con que a veces en la escuela hay mundos separados, ¿no? Pero lo leemos primero. La escuela es aulocéntrica, por eso es salir al recreo. El centro es el aula. No entramos al recreo donde se juega, sino que salimos del aula donde se trabaja. Claro. ¿Por qué elegiste este párrafo de Daniel Kalmels? Sí, justamente porque ahí el juego puede suspender el trabajo, incluso la escuela suspende cierta realidad que pueda acontecer al alumnado, y entonces a partir de ese juego podemos jugar también el conocer. Por ejemplo, desde las artes visuales, de hecho también es parte de mi desempeño como docente, de profesor de Historia del Arte en el profesorado y en la escuela de secundaria a través de la materia arte. Bueno, por ejemplo, en arte uno puede, digamos, trabajar con 3 formas básicas, geométricas, y sin embargo,
hay un juego en relación a esa composición, a esa producción. Entonces, cómo el juego puede jugar también el conocimiento. Claro, o sea, no tiene por qué estar escindido, querés decir. Ahora, en la escuela, el aula es el lugar donde se trabaja pero tal habitualmente. vez ese es el desafío, ese es el desafío, que cuando la maestra os suena un timbre, que ya no sé si suenan timbres y campanas, ¿no? Pero algunas escuelas. entonces que los chicos puedan decir, no queremos salir, no queremos terminar, porque lo que se está viviendo dentro se está viviendo con el sabor del juego, con el tenor del juego, protegidos por el juego. Igual también hay un, así como el gallito ciego viene de generación en generación, el recreo es el recreo. El tema es como lo consideremos los maestros y lo que podemos hacer en uno y otro lugar, porque si el recreo nos agarra cuando estamos en el patio, ¿qué hacemos? Bueno, pero en el recreo hay la oportunidad del juego espontáneo y hay que ver hasta qué punto está realmente habilitado y no se asfixia de normas ese espacio lúdico que es el juego, el recreo. Bueno, pero ahí justamente es lo que discutíamos. Una cosa son los juegos que hacemos con los compañeros, y otra cuestión es cuando una propuesta de enseñanza está alojada dentro de una atmósfera, de un clima, de un sabor y de una construcción lúdica que puede ser que empiece por un lado y termine en otro que no estaba previsto. Y eso es lo que tiene de lúdico. El juego didáctico en inicial o en primaria muchas veces es algo así como usado, o sea, disfrazado a veces en la escuela para que parezca juego, pero en realidad es para aprender puntualmente algo. Es que por eso es juego didáctico. Si vas a jugar el memotest, aprender a reconocer dos figuras iguales, si no, no podés jugar. Pero por eso cuando uno se habla del juego, yo siempre digo, clarifiquemos algunas cuestiones. Los juegos didácticos son juegos didácticos. Cumplen esa función. Son juegos didácticos. Así es. Sí, lo que hablábamos también con Mónica antes del programa era cómo podemos hacer del aula un proyecto lúdico, jugable, donde ese contenido entre en juego, donde haga juego. O sea, que haga juego quiere decir que, bueno, algo que no cierra, no es que, digamos, que este trabajo se hace así, sino que podamos ofrecer a nuestros estudiantes, niños, niñas, tanto en la escuela inicial, primaria, secundaria, incluso en la educación superior, la posibilidad de tener una autoría, o sea, de construir una autoría entre todos donde haya una resignificación. Pero cuando vos decís, cuando un docente dice esto se hace así, qué importante entonces es que deje abierto que otros lo hagan de otras maneras. Exacto. Para llegar a lo mejor al mismo resultado semejante. Por eso eso sería abrir el juego. Abrir el juego y tener en cuenta lo grupal, que es un tema que viene asociado al juego. Y sobre todo en la escuela, el juego con otros. Y la formación sobre lo que acontece en lo grupal como plataforma que sostiene ese juego, ¿no? Porque yo estaba pensando en un ejemplo, digo, una vez estábamos haciendo una de esas propuestas didácticas creativas que yo le contaba a Gabriel y le digo, acá dice que eran detectives en el barrio, que las pistas van a estar escritas. Entonces un nene dice, dice, ¿nos podés enseñar a leer? Claro, era previo. Pero, ¿entendés? Entonces, hay muchas maneras de hacer pistas igual. Pero por supuesto, pero ¿dónde entra esa posibilidad de jugar lo que estamos llamados a aprender? La escuela es un lugar de aprendizaje. Bueno, nos vamos al próximo bloque, seguimos pensando todas las aristas posibles sobre este tema, que es el juego. Decíamos antes si el juego se enseña, si se habilita.
también podríamos preguntarnos si el juego es una necesidad y en la infancia, y qué pasa después, si desaparece, si se va transformando. Sí, ese punto es crucial, Mirta, porque primero, o sea, hay también un niño, una niña que juega porque hay un adulto que dice, estás jugando. Entonces, desde ahí es que el juego tiene un valor instituyente, es decir, instituye infancias. También podemos pensarlo desde el psicoanálisis. Freud tiene un texto maravilloso sobre el fantaseo y el creador literario, donde él hace la relación del juego en la niñez y cómo ese juego luego se continúa en una vida adulta como, por ejemplo, poeta. Entonces, como en la poesía sigue habiendo un juego que también está elaborado desde la más temprana infancia. Sí, eso, o perdón, el trabajo mismo. Me hizo acordar lo que decís a ese libro maravilloso de Arminda Berasturi que se llama El niño y sus juegos, donde también ella va haciendo, comienza con el juego del bebé y va atravesando las distintas etapas y termina en el juego del amor. También. Y Rodulfo dice, donde el jugar era, adviene el trabajo, ¿no? Que esos modos de relación con el otro en juego también son los modos que después nos llevan a desarrollarnos profesionalmente. Cuando dice, adviene el trabajo, la forma en que tenemos de trabajar, de abocarnos, de ser creativos, de ser curiosos en nuestros trabajos, de no hacerlos monótonos y rutinarios, ¿no? Entonces es así, el juego se va transformando. Nombramos libros, recuerdo entonces ahora, y lo vamos a mostrar en la bibliografía, Realidad y Juego de Winnicott, y algo de lo que vamos a ver en esta escena tiene que ver con realidad y juego. Ho compiuto 10 anni. Mio fratello Giulio ne ha 7 e il cugino Enrico 12. Il berretto della fanteria che ha in testa non è suo, ma di suo padre, e zio Michele, che in questi giorni è tornato dal fronte in licenza per gravi motivi di famiglia. Adesso sei morto! Boom, 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 boom! Che fai? Oh, che fai? Sei matto! Zitto! Guarda se arriva qualcuno! Quanto? Mezza lira! Troppo! C'è solo quella! Oh, facciamo i mezzi, eh! Ma di che? Ma che dici? Ho visto tutto. Tu non hai visto niente, perché sei morto. Morto che parla e dice tutto a Aristide. Spia, spione, naso di cartone. Ladro, ladrone. Baccalà, addosso all'austriaco. Austriaca, le passa dittatura. Quando fa l'assalto si caga di paura. Bombace, ripetilo con me. Bombace, ripetilo con me. La fanteria austriaca. Bambini, il nonno è morto. Bueno, ¿será realidad y juego? Tiró un bombazo en medio del juego esa mamá. Sí, sí. Cómo irrumpe la realidad. Por un lado, vemos cómo los niños están elaborando algo de lo que sucede en un contexto que puede ser incluso bélico. Entonces, cómo en esa asimilación que hacen de la realidad, luego irrumpe otra realidad, que es cuando toma la lira y le dice cómo vas a agarrar el dinero. Bueno, en ese momento deja de ser juego, ese mismo juego, porque aparece de alguna manera el peligro como castigo. Y después irrumpe otra vez la realidad. Otra vez la realidad, cuando le comunica que el abuelo
ha fallecido. Claro, lo que pasa es que el juego tiene la potencialidad, vos preguntabas antes si es una necesidad. Esto es lo que nos distingue como humanos, digamos, la capacidad que tenemos de poner en juego aquello que irrumpe de la realidad, que no podemos todavía incorporar a nuestro esquema de comprensión y que lo tenemos que mover para poder comprenderlo. Ese es el juego. Así es, ahora. Esa es la necesidad del juego y la importancia, ¿no? A lo mejor esos chicos después van a jugar a la muerte del abuelo. Es probable. Me acordaba, vos decías en esa situación, en ese contexto bélico, me acordaba de esa canción, de Discépolo. No es de Pugliese. Ay, bueno, ya me voy a acordar. Que dice: no juegues a la guerra. No juegues a la guerra, purrete de mi barrio. Y realmente, qué importante es poner en interrogación esto, ¿no? ¿Por qué no van a jugar a la guerra? Totalmente. Bueno, pero ahí vuelvo a la palabra necesidad. No es comprender que el ser humano es un ser multidimensional y que todas las dimensiones son importantes. Por eso no podemos suspender la dimensión lúdica en la escuela. Porque si no estaríamos castrando una parte de nuestro ser en la escuela. No hay posibilidad de hacerlo. Ahora la pregunta es, si estudiáramos por qué se empezó a hacer eso, por qué en la escuela tradicional sacó el juego, sacó la risa y sacó todo eso. ¿Por qué se censura? Bueno, sería. Pero porque esto es lo innovador y lo saquemos la palabra innovador, que suena como muy de moda, pero en realidad es lo que viene a traer la diferencia. Cuando podemos poner esa dimensión lúdica, podemos crear, podemos transformar, podemos otorgar otro sentido. Volviendo a la letra, no juegues a la guerra, purrete de mi barrio, que ese juego no es bueno, que daña el corazón. ¿Lo daña? ¿Lo sana? Sí, ahí en el juego de los niños es todo reversible. O sea, siempre que hay juego, se puede jugar porque no hay riesgo. O sea, es una dimensión que tiene que estar, porque de lo contrario no hay juego. Y a su vez, o sea, te mato, pero no corres riesgo. Exactamente, sí. Te mato jugando. Exactamente, sí. Una vez jugando con un niño me había matado y me dijo que todavía no podía despertar, sino que tenía que seguir muerto un rato más. Claro. Entonces, como decías, como bien señalabas, pues se puede estar jugando también la muerte, porque de hecho la muerte es una condición humana de todos. Y de hecho, hablando desde Realidad y Juego de Donald Winnicott, él lo que establece en los primeros capítulos es el jugar como la posibilidad de hacer. O sea, de hacer otra cosa. De hacer, de transformar. Claro. Sí. Bueno, Pugliese y Spinoza son los autores de esta letra que hoy ponemos en interrogación. Y también quería entonces preguntarles, a partir de esto que decimos, si el juego es lo contrario de la rigidez, de lo estereotipado. Sí, hay juegos estereotipados. Pero es otra cosa. Pero jugar, la acción de jugar. Claro, decididamente jugar, el buen jugar en el sentido puro, de ser capaz de creerme que esto puede ser una fuente, ¿no? De si alguien está jugando, pero está limitado en su... Por eso es importante en la escuela, como volvemos al enseñar a jugar, que cuando voy a otorgar, cuando estamos en una práctica que abre el juego, que otorga otros significados, tienen que venir nutrientes para que esos otros significados puedan aparecer en juego, porque si no es un regodeo en lo mismo que sé. Entonces, cuando alguien dice, vamos a hacer esto, una lámpara maravillosa, y uno puede decir, ¿cuántas lámparas habrá en el mundo que podrán ser maravillosas? Y ahí nos abrimos a investigar lámparas de todas las épocas. Eso es nutrir para que después podamos ponerle la lámpara que... Pero si lo dejamos en lo estereotipado, el juego va a ser estereotipado. Lo que vos querés decir es todo lo que el juego puede desplegar. Pero para eso tiene que haber un docente o un adulto con una escucha y una mirada muy atenta. Vamos a ver una escena del cortometraje Cuerdas del español Pedro Solís García. Este cortometraje fue ganador del Goya 2014. Señor
déjenme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! ¡Solo vos podéis salvarla! No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3 al escondite inglés y mover los niños pies. 1, 2, 3 al escondite inglés y mover los niños pies. Bueno, como para no ganar un premio, es un cortometraje realmente muy conmovedor, que dice mucho. Por ejemplo, ¿qué dice para cada uno de ustedes? Bueno, ahí aparece también lo grupal, ¿ves? Eso yo pensaba todo el tiempo. Esa niña tiene que haber vivido en algún lugar, alguien la tiene que haber, le tiene que haber mostrado que era posible incluir a otro y darle algunas herramientas, porque muchas veces decimos, los niños no incluyen, no saben. No saben cómo hacerlo, no a todos se le ocurre agarrar unas cuerdas y hacer esa magia. Y eso es función de los adultos en esto de enseñar e incluir, mostrar posibilidades y ser primeramente inclusivos. Sí, y no priorizar lo que no puede, sino lo que sí. Y así como para los chicos juegan con lo que hay y cualquier objeto que se puede transformar en algo para jugar, bueno, también nos muestra que todos pueden jugar. Sí, asimismo construimos otra relación con el mundo, con los otros. De hecho, este bello fragmento que acabamos de ver, bueno, ahí hay un ensayo desde la ficción, cómo ese niño puede tener otra experiencia y no quedar atrapado en esas Los dos, exactamente, los dos, desde ya. Pero como ahí, a mí, por ejemplo, me gusta pensar la potencialidad a partir de la ficción, pero también por la confianza. Hay alguien que confía en que esa no le va a persona. hacer mal, que van a estar jugando y que van a estar relacionándose. Sí, totalmente. Por eso, atrás de esa escena, o adelante o al costado, ¿no? Hay que ver todo lo que propicia que esa escena se dé. La madre de ambos tienen madres, padres, tutores, tienen que haber habilitado a que esa escena se produzca porque confían justamente en que van a estar jugando y que van a estar bien. Y valoran la importancia que tiene. Yo miraba el nene jugando a ser pirata y que la otra le decía todo lo que decía y él hace la carita, ¿no? Y ese gesto de estoy acá adentro, en esta escena, hay que poder dimensionarlo. Sí. Y bueno, y además hay otro que me mira, que se acerca a mí, que tiene propuestas para mí. ¿Los docentes se juegan? ¿Ustedes creen? Y en ese caso, ¿cómo? ¿Cuándo? Sí, por supuesto. O sea, los docentes nos jugamos todo el tiempo en las escuelas y pensando incluso aquello que no podemos lograr, que no podemos hacer, afrontar esos desafíos. Como también en una escuela que articulo con el profesorado, la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, que son instituciones públicas desde lo interinstitucional, cómo nos ponemos en juego con las escuelas primarias y donde en las escuelas primarias los practicantes del profesorado también llevan juegos para el recreo. Entonces, es decir, siempre se presentan distintas dificultades. El tema es cómo nos jugamos en
en esas propuestas. Bueno, ahí sería, cuando hay dificultades, cómo nos jugamos a resolverlas. Pero vos citás en el trabajo que hiciste para el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, esto que plantea Teresa Punta, que es de Chubut, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuando habla de romper moldes, ahí se están jugando los docentes, porque hay mucho molde en las escuelas, algunos moldes son necesarios, pero también es cierto que van encasillando, que van poniendo demasiada rigidez y a veces hay que romper un poco. Una vez se me había dado estoy hablando hace 25, 30 años, por todo lo que era lo audiovisual, ¿no? Y entonces hacíamos películas, cortos con los chicos, ¿no? Y entonces me mira una compañera y me dice, ¿cómo se te ocurre hacer esas cosas? Una película con los chicos, películas que set de filmación, escena, y todas las escenas eran dibujos que el que hacía de director corroboraba qué nos tocaba. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, explorar, ahí tenemos, a ver, explorar recursos nuevos es una manera de jugarse. Y también, bueno, lo fuimos viendo a lo largo de estas décadas. Por ejemplo, no sé, evaluar más procesos que resultados y romper ese molde de la nota final solamente es una manera de jugarse. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, todo lo que ensaya otra posibilidad estaría siendo del orden del jugarse. Esto lo decís vos bien en el texto cuando decís cuál es ese modo de relación que instaura el jugar, el del azar, el de la incertidumbre, el de la sorpresa. Sí. Bueno, seguimos jugando, nos vamos al próximo bloque y vemos, sí, por supuesto, una escena de otra película. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza y cada día, y que el futuro imperfecto de soñar. Bueno, estábamos hablando hace un momento si los docentes se juegan, cuándo se juegan, no sé si lo llegamos a decir, pero a lo mejor también se juegan cuando reorganizan el currículum, porque un alumno hizo una pregunta o porque hubo un acontecimiento del ambiente o un acontecimiento social fuera de la escuela que los impactó y entonces movemos los contenidos y eso también es jugarse. ¿Y cuánto más es jugarse? ¿Cuánto más es jugarse desde un docente? No, y también es amar lo que uno hace desde un lugar creativo y de proyecto personal. Cuando uno puede hacer de su trabajo un proyecto personal, digo en el sentido personal, en el sentido de compartirlo con vos, pero que tengo proyecto. El juego es eso, cuando decimos dale que, empezó un proyecto. Si uno va nada más que a repetirlo, a dar la típica clase, no hay proyecto, no hay juego, no hay movimiento. No hay mirada de ese grupo distinto seguramente a todos los anteriores. Básicamente tiene que haber movimiento para que haya juego. Y el movimiento, es una palabra no es solamente el movimiento físico, es movimiento deseante, movimiento imaginativo, mucho más que el movimiento físico. Es búsqueda. Es búsqueda. Sí, que la escuela pueda ser un lugar para desear, donde cuando en la escuela sostenemos trayectorias de vida, ahí hay una ruptura de los moldes tradicionales en educación. Ahí es como que la propia vida escolar, esa vida en las aulas, se va modificando. Claro. Incluso se va modificando el espacio áulico, se modifica. Bueno, ahí tiene que ver esto que vos planteás en tu texto, lo de poder ficcionar, ¿no? Cuando el maestro puede convertir su aula y hacer el proyecto más allá. Imaginemos que el proyecto es hacer un programa de televisión, es hacer una radio. Por ahí ese maestro o esa maestra tiene en su constitución las ganas alguna vez de ser periodista, qué sé yo. A eso me refiero, de que hay que tener proyectos personales que contagien y sumen y se nutran de los proyectos de otros. Y ahí hay movimiento. Si no podés soñar con algo para hacer dentro del aula, hablemos de una exposición, hablemos de
el periódico de la escuela, lo que sea. Lo que sea. Y por ahí al pasar mencionaban ustedes, bueno, también cómo reorganizar el espacio físico del aula, que no tiene por qué ser siempre el mismo, según cuál sea en ese momento la propuesta pedagógica. Sí, de hecho el juego, o sea, si lo miramos como una contraestructura, o sea, el juego viene a desestructurar esa cotidianeidad que de alguna manera después nos normaliza, entre comillas. Entonces el juego sería antinormalista en el sentido de que hace un juego de contraestructura y busca otra forma, pero es una búsqueda, no quiere decir que en el juego no hay ninguna regla, no hay ningún orden, sino que el juego hay un juego compartido en grupo, como decía Mónica, donde se van construyendo los lazos y a partir de esa comunidad, a partir de ese juego, de esa práctica, es que se puede armar otro espacio áurico. Sí. Por ejemplo, la pandemia nos mostró muchas cosas que no andaban del todo bien, como lo que nos costó, más allá, digo, de toda la tragedia que fue, ¿no? Puso en situación de tener que inventarse. Claro. Y la pregunta es, ¿cuánto de eso pudimos sostener en el tiempo en estos últimos 2 años? Un montón. Ojalá. No, después. Claro, no, posiblemente no tanto. Recontra creativos. Y la estructura y la arquitectura y lo institucional nos volvieron, en algunos casos sí, en otros casos no. Claro, ¿no? Nos volvieron a poner en el molde, sería tomando las palabras de Teresa Punta. Ayúdame, Gabriel, la película se llama Buda. Explotó por vergüenza. Explotó por vergüenza, la primera parte que vamos a ver. کجا میری تو؟ مطب. چی میکنی مطب؟ دستت بالا بگیر. سینی بودا کو. و چی هست در دستت؟ کتابچه. چی میکنی او را؟ کتابچه خریدم در مطب مای. بقای زندگی. دختر مطب نمیره. برو کتاب کتا. Es tan auténticamente juego que tiene que ponerle el sonido a esas armas, es maravilloso. A ver, ¿por qué te parece importante estas escenas de esta película? Sí, bueno... ¿Qué muestran? Sí, en principio esta película lleva un epígrafe en el que dice que Bactai, que es la protagonista, la niña, dice: yo solo quiero ir a la escuela para aprender a leer y a escribir. En una situación en tierra afgana donde hay escuelas para varones, para niños, para niñas por separado, entonces hay todo un problema social y de pronto lo que es interesante con respecto también a lo que veníamos hablando es cómo ahí distintos niños y niñas pueden proyectar deseos en la escuela. Incluso esa experiencia, cómo ahí la escuela puede construir una experiencia compartida, donde todos vamos a esa escuela. También en este juego, si lo comparamos con el de la familia, bueno, no sabemos bien en este juego hasta qué punto hay una digamos, elaboración de lo que sucede en su cultura y hasta qué punto hay una reproducción
Claro, porque ahí... la mirada de la cineasta va por ese lado. Claro. Va justamente porque... ¿Cuál es el lugar de la mujer en esa sociedad? Sí, ¿qué querías decir? No, que justamente ahí se linda con... ahí es donde es clave pensar entre todos el lugar del adulto en esas escenas de juego cuando estamos en la escuela, ¿no? Porque es nuestro ámbito de intervención. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el jugar y el adoctrinar? El habilitar un juego, en este caso, cuando no hay posibilidad de pensar lo que nos está pasando o lo que nos pasó con el juego, y pensar, no digo sentarse y pensar, ¿no? Sino producir algo con lo que nos pasó de alguna manera y, digamos, no sabemos si ese juego, yo creo que, bueno, por todo lo que estábamos viviendo en las guerras, los chicos empiezan muy temprano a convertirse en soldados de su cultura por mera reproducción, no por jugar y pensarlo. Está bien, la intervención de un adulto a veces puede ser para plantear otra realidad posible y decir, ¿y qué pasaría si fuese al revés, por ejemplo? Claro. Pero vemos la segunda parte. Dale. Muy bien. او دختر اونجا رسایی کو یک دختر لبسرینگ زده بود اونجا سنگسار کردیم ما سنگسار بازی نمایم اونجا سنگسار بازی نیه اونجا گرد میکنه بریم اونجا Yo escucho. ای امر خدا پای خود منیدی بر نکن تو نگفتم که از من ندی بر نشو که جا به نفهمی شوفا نکده جابا کو بیا لگام خدا Bueno, última escena que vemos de esta película. Sí, bueno, ahí queda claro que no es ningún juego y que, o sea, no hay juego, sino que hay reproducción cultural. Como decía Mónica, no hay un adulto que pueda jugar esa cultura y en algún punto también la directora lo que nos está diciendo es como esa imposibilidad de hacer. Quizás a mí también lo que me llama mucho la atención es cómo la protagonista, como la niña en un punto juega. Claro, esa es la línea de fuga que tiene. Claro. Ahí es
no pensado en el contexto escolar, pero esa es la potencialidad que tiene el juego. En algún lugar aparecen estas líneas de fuga. Y basta que ella pudo hacer eso, que todo lo que podemos pensar, que yo misma también lo pensé respecto de la reproducción acrítica de una realidad, que los chicos hacen por necesidad, porque tienen que comprender eso que ven, lo tienen que imitar para poder comprenderlo, pero si ahí no hay un trabajo, queda en reproducción. Ahora, este salto lo quiebra toda la otra lógica. Para ir redondeando, vos decías antes que en el juego no hay riesgos. ¿En el aprendizaje sí? Y en el aprendizaje hay un jugador que se arriesga, pero cuando ese aprendizaje está elaborado con el juego, hay, digamos, una red de sostén que se construye en ese arriesgarse a aprender algo nuevo. Sobre todo cuando lo pensamos como proceso voluntario y de deseo. Hay muchas frases hechas en relación al juego, un montón, que la verdad es que en la escuela se podrían resignificar, ¿no? Aquella que dice, no, estás jugando conmigo, no juegues conmigo. Bueno, a lo mejor se puede transformar en jugar con todos, jugamos todos. Claro. Y por supuesto, también cuando se permite que los chicos hipoteticen en cualquier disciplina, también se están jugando, ¿no? Bueno, muchas maneras de jugar. Nos vamos a la bibliografía, ¿qué les parece? Y vamos, son un montón, nos vamos a la primer propuesta, es de Daniel Kalmels, Juegos de Crianza. Daniel tiene muchísimos libros que les sugerimos vayan viendo. El juego corporal en los primeros años de vida. Gabriel, ¿querés decir algo? Sí, principalmente cómo Daniel Kalmels trabaja la construcción del cuerpo a partir del juego y cómo ese cuerpo se construye en relación con un otro. Y la responsabilidad de la crianza. Bien, y por supuesto el propio cuerpo es el primer espacio de juego para un bebé. Realidad y juego, que debiera estar en la biblioteca de todos los docentes, sobre es absolutamente fundante para el tema. Sí, a mí lo que más me atrapó de este libro es de Donald Winnicott, es justamente cuando habla del origen de la creatividad. Hay un capítulo en el que plantea que el origen de la creatividad es el juego. ¿Por qué? Porque en la niñez, a través del juego, nos damos cuenta de que la vida puede ser de otra manera y que desde ahí hay un sujeto que construye sentido en decir la vida vale la pena ser vivida. Por eso él dice que la creatividad es la capacidad de hallarse uno mismo en eso que produce. Es fantástico. Sí. Bueno, y ahí viene el Dale qué, el juego dramático y el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños, de Patricia Sarlé, Celia Rosenberg, que son coordinadoras. ¿Y Bueno, y este libro lo quise traer también para recomendar por la situación de los juegos de roles, los juegos también de personajes. Ahí ellas hacen una diferenciación entre lo que son los juegos de roles, porque en el rol, si jugamos al maestro o la maestra, siempre se espera algo, quizás. Claro. En cambio, el de personajes, hay una construcción de esos personajes. Por ejemplo... Y eso es enseñar a jugar, jugando al dale qué con los chicos. Al dale qué. Habíamos mencionado a Teresa Punta, Señales de Vida, una bitácora de la escuela, y sobre todo habíamos citado ese párrafo en la que ella hace referencia a todo lo que hay que cumplir en la escuela y cómo también, se viene a constatar a la escuela si los docentes están cumpliendo, pero después está la otra realidad, que es la diversidad, que es las condiciones de trabajo y todo lo demás. Nos vamos a otros títulos. Propuestas didácticas creativas, es un libro tuyo, Mónica, junto con María René Candia, y es... Bueno, esto ahí me encontré mucho en el texto de Gabriel en cuanto a la capacidad de diseñar ficciones, ¿no? La escuela entera es una ficción y cada una de las propuestas podría ser pensada y diseñada. Ahí nos encontramos con el arte también, ¿no? Diseñada la propuesta para que algo del juego pueda acontecer. Bueno, próximo, entonces...
también sos autora, junto con María René Candia y Diana Urcola, El grupo y lo grupal en el jardín maternal. Lo traje al principio. Para mí no hay juego si no es con otros. Entonces necesito saber esa dinámica del jugar, ¿no? Y del que sos única autora, Mónica, el periodo de iniciación en la educación infantil. Bueno, ahí tiene que ver con, volvemos al principio cuando diferenciábamos si juegos para distraerse de la angustia o una propuesta lúdica que deje que la angustia entre y la podamos tramitar jugando en el periodo de iniciación. Bueno, y ahora sí, chiquito de despedida cada uno. Mónica. Yo creo que el día que entendamos lo que es el juego y la importancia del jugar, muchas cosas se van a ir transformando, que lo entendamos como humanidad, porque hay muchos que lo entendemos, ¿no? Pero todavía no somos la masa crítica que da vuelta la tortilla. Tenemos que apostar al juego como herramienta, no voy a decir arma, pero sí como herramienta de transformación social. De despedida, Gabriel. Sí, en relación también con lo que decía Mónica, sí, el juego como construcción de nuevos sentidos, como en esta época donde todos los horizontes se han borrado y los fundamentos han caído, bueno, ¿cómo ponemos a jugar un nuevo sentido desde la escuela para pensar otra sociedad posible? Bueno, muchas gracias a los dos. Me despido entonces de todos. Me juego que les gustó este programa y, por supuesto, reafirmamos esto que se decía durante los bloques, habilitar el juego, habilitarlo también como actitud. El juego es apertura, es transformación y el juego es imaginación y todos los cambios empiezan por la imaginación. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Es mucho más que decir sujeto simple o superficie de un mapa desigual. Es mucho más que la historia interrogada